Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Conocen ustedes esta historia de Abraham? En Génesis 14 se cuenta de batallas por el control de las ciudades. Estas batallas eran entre reyes. Ellos eran en realidad reyes, pero de ciudades, no de países. Cada ciudad tenía un rey y la modalidad entre ellos era atacarse para tomar control. Algunos de estos reyes habían servido al rey Kedorlaomer por 12 años, pero decidieron no servirle más. Se rebelaron. En la batalla que se desató entre 4 reyes por un lado y 5 por el otro, Kedorlaomer ganó y continuó gobernando a los otros reyes. Los que estaban con Kedorlaomer saquearon toda la riqueza de los otros reyes y sus ciudades. Entre estos estaban los reyes de Sodoma y Gomorra. En esa batalla, en el versículo 12, ellos tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, junto con sus bienes y se fueron. Abraham se dio cuenta por otros reyes aliados suyos y esto sucedió. El verso 14 dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, al norte. Y cayó sobre ellos la noche él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Hoba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes. Y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a la demás gente. Atención a lo que sigue contando, pues es la parte que nos interesa. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, salió a él el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Esta historia introduce por primera vez este singular personaje, Melquisedec. La Biblia nunca ha hablado de él hasta este día. No sabemos mucho de él, quiénes fueron sus padres, cuándo nació. No sabemos casi nada, ni siquiera por qué era conocido como sacerdote de Dios, en un tiempo donde no existía el sacerdocio de Dios. Lo que sí sabemos es que Abraham lo reconocía como legítimo siervo de Dios. Adoraba el mismo Dios de Abraham. Fuera de eso, es muy poco lo que hay en la Escritura. Interesantemente, nadie vuelve a mencionar su nombre
por más de 1000 años. No fue sino hasta David que escribió un salmo y describe proféticamente cómo el Mesías prometido vendrá y vuelve a mencionar su nombre. Veamos. En el Salmo 110, verso 4, se lee: Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios el Padre habla proféticamente a través de David y menciona de nuevo el nombre Melquisedec. Su Mesías prometido vendrá según el orden sacerdotal de Melquisedec y no el orden de Aarón, y declara: tú eres sacerdote para siempre. Notemos que en este salmo Dios ha jurado por sí mismo, y esto es significante. El Señor ha jurado. Y la otra cosa es que Dios asigna al Mesías venir bajo el orden de Melquisedec y no bajo el sacerdocio de Aarón. Es como Dios diciendo: tú, mi hijo, no vendrás bajo el sacerdocio de la ley de Moisés y de Aarón, sino que tu patrón será Melquisedec. Súper. ¿Pero qué significa el orden de Melquisedec? Nosotros sabemos cómo funciona el sacerdocio de Aarón. Está descrito en los libros de la ley, pero ¿cómo funciona este otro orden del sacerdocio? El autor de Hebreos nos contestará la interrogante. El relato comienza con Dios jurando nuevamente, no en lo que concierne a su hijo como lo certificó el Salmo 110, sino que esta vez Él le juró a Abraham una promesa que concierne con su descendencia. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Nuestra cultura no usa de esta práctica. El juramento era tan serio como un documento legal. Si alguien deseaba ser creído en algo que decía, juraba. Los antiguos siempre juraban por algo mayor que ellos, nunca a nombre de ellos. El juramento era básicamente decir: lo que te estoy diciendo es la verdad. No significa mucho para nosotros, pero en tiempos antiguos era grandemente apreciado. El autor explica por qué en el verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Está claro? Dios juró porque quería mostrar que estaba hablando en serio. Dios no necesita jurar. Él solo lo dice y el resto de nosotros debemos aceptarlo y obedecerlo. Pero Él hizo el juramento por causa de nosotros, dejando claro que por dos cosas, su promesa y su juramento, hablaba en serio. Leamos ahora el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Dios no miente, Dios lo dijo, va a suceder. ¿Podemos ver de nuevo por qué la fe es la base de todo esto? Si realmente creemos, veremos que todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Por qué no sucede así en nuestras vidas? Quizá porque estamos proclamando cosas que Dios dijo que en realidad nunca ha dicho. Piénselo con mucha paciencia y decida. Cuando Dios promete algo, podemos descansar seguros que será hecho así. Tengamos cuidado qué cosas hemos convertido en anclas de nuestra fe, que en realidad no lo son. Dios no puede mentir. Es imposible. Y ya. Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor.
hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y es aquí donde todo comenzará a tener sentido, con un Jesús que penetra al lugar santísimo dentro del velo y le vemos entrando como precursor, como uno que introduce una nueva idea, una forma diferente de hacer las cosas, pero bajo el orden diferente, no de la ley, sino de acuerdo al orden de Melquisedec. Aquí se entrelazan las funciones del sumo sacerdote judío, quien irá tras el velo para intermediar por los pecados del pueblo, entrando al lugar santísimo para rociar la sangre del Cordero sin mancha, y a Jesucristo, conectando su sacerdocio al de Melquisedec, donde Jesús no hizo su entrada a ningún templo judío, hecho con manos humanas. La conexión con Melquisedec nos llevará hasta el capítulo 7, que dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Rey Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes. Ya leímos esto en el capítulo 14 de Génesis, ¿recuerdan? Si ponemos atención, conoceremos el orden de Melquisedec y las diferencias con el sacerdocio de Aarón. Él está diciéndonos, ahora, esto es el orden de Melquisedec. Él nos dice que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Miren cómo lo dice, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. O sea, Melquisedec era, además de sacerdote, rey de justicia y de paz. Salem es en hebreo shalom, paz. Salem era una de las ciudades antiguas de ese tiempo. Se le conoce como Yashuralom, o como lo llamamos nosotros, Jerusalén. El autor está conectando los puntos. ¿Puedes verlo? Melquisedec era rey de justicia y de paz. Además era rey y sacerdote, como lo es nuestro Señor. Pero aún hay más. Miren lo que dice. Era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Ahora debemos tener cuidado porque aquí es donde la gente se sale del camino. Cuando escuchamos esta descripción de Melquisedec decimos, entonces, ¿él era eterno? Y pensamos que Melquisedec era Cristo preencarnado. Pero no es eso lo que está diciendo. Simplemente dice que Melquisedec no tiene historia registrada. Lo único que está diciendo es que él era semejante a Jesucristo, en el sentido de que era una tipificación de él. Eso significa cuando dice hecho semejante al Hijo de Dios. Eso no significa que era Jesús, solamente semejante a él. Eso significa según el orden, o sea, siguiendo el mismo patrón. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Los diezmos fueron instituidos años después, esencialmente para sostener a los sacerdotes de Dios. Los levitas no poseían nada, y por medio de Moisés Dios ordenó a los judíos cuidar de los levitas por medio de los diezmos. Sigamos leyendo. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, hablando de Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos, porque no era judío, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Abraham está haciendo muchos años antes lo que Moisés instituiría como ley para cuidar de los levitas. Melquisedec es antes de la ley, trasciende la ley y resulta ser mayor que Abraham, aunque la promesa era para él y para su descendencia. Pero él es quien bendijo a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente
reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió a encuentro. En otras palabras, los levitas que recibían los diezmos en la nación judía, en realidad estaban diezmando a Melquisedec a través de su antepasado, Abraham. La razón por la cual hace todo esto es para mostrar a los judíos que el sacerdocio de Jesucristo es diferente y más efectivo que el de los sumos sacerdotes. Este que sigue es uno de los versículos más importantes. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Está diciéndole a los judíos, si el sacerdocio arónico logró hacer todo el trabajo perfectamente, ¿por qué Dios salvaría de forma profética acerca de otro sacerdote, quien vendría según el orden superior de Melquisedec? ¿Por qué? Si el sacerdocio que existía bajo la ley era lo mejor, ¿por qué esperar otro sacerdocio? Los judíos que querían mezclar los pactos de Dios estaban siendo confrontados con la realidad de un cambio inminente. Viene un sacerdocio diferente que reemplazará al viejo. Quieren volver a lo viejo, pero Cristo es lo nuevo, lo superior. Ahora él concluye diciendo, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Si ponemos atención a este versículo y la extensión de su significado, nos libraremos de mucho pesar. Es tan importante porque dice que una vez cambiado el sacerdocio, y este cambio es Jesús, un sacerdote de orden diferente, necesario es que haya también cambio de ley. Eso significa para nosotros, ustedes y yo, que debemos esperar un cambio en el rol que la ley juega en nuestras vidas. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Este es un patrón diferente porque es un nuevo orden. Mucha atención. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Esto es definitivamente más que leche. Esto es definitivamente alimento sólido, difícil de digerir para todo judío. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues para nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. ¿Recuerdan los juramentos? ¿Juró Dios y no se arrepentirá? Bien, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esta es la conclusión. ¿Listos? Esto es la garantía de que Cristo es superior. Por esto es que no es correcto vivir bajo la ley, sino bajo el nuevo orden de Jesucristo. La ley mosaica fue buena, pero esto es muchísimo mejor. No te sumerjas bajo el pacto inferior. Este pacto es mejor. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es maravilloso, ¿no les parece? Ahora ya puedes explicar a tus amigos acerca de Melquisedec y el nuevo sacerdocio de Jesucristo. Estas sí que son buenas noticias. Que Dios les bendiga. Ya dejemos de tratar de empujar la ley de Moisés dentro del nuevo pacto. Ya no es necesario. Gloria a Dios.